Bueno, llegó ese momento del año en el que todo el mundo publica sus listas de cosas que ha visto, que ha leído, que tal, que cual, para no ser menos, por puro ego personal o por compartir aquí todos juntitos en comunidad. El primer vídeo que vamos a hacer, tanto de YouTube como de estos repasos, van a ser mis lecturas del 2025. Vamos. Por suerte o por desgracia, este año ha sido uno en el que he podido leer bastante, la verdad. Y bueno, tampoco es cuestión de cuantificar estas cosas, que también me da un poco de pamporrias que todo tenga que ir como... Te has leído exactamente entre 150.000, 200 millones de palabras. No creo que sea el punto, pero bueno, sí que lleva un tiempo persiguiendo recuperar un poco más el hábito de la lectura y aunque no he dejado nunca de leer, pues creo que llevaba años sin leerme más de 30 libros. Me he leído 31, para ser más exactos. Oscila un poquito, hay desde fanzines más chiquitines a libros de 1600 páginas. Entonces, bueno, creo que la media hace una cosa como bastante asequible y estoy bastante contento. Mi objetivo lector en Goodreads para el año siguiente van a ser también otros 30. El de este año eran 25, gracias a Dios, lo superé con creces. Y bueno, nada, vamos a ello, arrancamos. Vamos a empezar con un primer segmento que es libros sobre pelis. Bueno, estos son los dos libros que me he leído, que son los dos que tiene publicados Alejandro G. Calvo, el crítico de Sensacine, que muchos de vosotros conoceréis, y que es como mi mayor referente a nivel de comunicador amable, simpático, generoso y un tipo que me interesa mucho. Siempre he sido muy reticente a este formato de libros porque es una película para cada año de tu vida y ¿por qué tengo que ver esta película? No dejan de ser unas recopilaciones de, de textos pequeñitos hablando de una serie de películas. Aquí intentando suscribirse a pues la película de cuando tienes 33 años, la película de cuando tienes 47, mira aquí justo, 47 años, Los odiosos 8, Quentin Tarantino. Creo que también un poco viniendo de, de cierto ímpetu adolescente, ¿no? También me recuerdo unas navidades me regalaron 1.000 películas que tienes que ver antes de morir y yo, impetuoso adolescente, decía... A mí me vas a decir que tengo que ver. Yo, que me mola la peli. Entonces, claro, de formato, por ejemplo, aquí también, en ¿por qué tengo que ver esta película? Lo agrupa más temáticamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues tenemos 5 películas que no me tiene el anterior libro. Majo. 13 películas para abrazar el cine español. Me gusta, hay un poquito más de hilo, pero no deja de ser un compendio de recomendaciones de películas. Y para alguien dentro de la media o un poquito más de ver cine, lo cual, fuera de pomposidades, sí que considero, ¿no? Veo mucho cine, me gusta mucho, leo mucho, investigo, de primeras me acerco a estas cosas diciendo, a ver, ¿qué me van a contar aquí? Y los he disfrutado mucho, porque he mencionado esa generosidad de Alejandro, tampoco es que haga una radiografía suya, ni de su vida, como demasiado exhaustiva, ni muy confesional, pero hay pildoritas muy bonitas de cómo el calendario de estrenos también es un calendario personal para mucha gente y cómo muchos de los sucesos de nuestra vida también nos vertebra las películas que vemos cuando nos acompañan, ¿no? Entonces, es muy bonito pues porque el tío me cae muy bien y aquí hay unas historias muy bonitas. Además de que luego también pues tiene todo ese conocimiento tremendo de una persona enferma del cine que claro, pues siempre rascas cosas nuevas y es muy divertido. También pues te tienen que gustar las pelis y tener esa curiosidad. Pero Alejandro es un comunicador tremendo y de hecho me gustaría que si siguen publicando, por mucho que él diga que estos libros le han costado un dolor escribirlos, vaya, tire mucho más por la línea de hablar de él, ¿no? Un diario de sus festivales, no sé, me emociona mucho más que no me entendáis mal, pero que me cuenten cómo la cascó Murnau, me interesa mucho más, no sé, la primera película con la que se emocionó de verdad y lloró muchísimo después de ser padre, entendiéndola ya desde una paternidad, ¿no? Ese cambio de signo que te hace la vida. Cosas así, ¿no? Entonces, es muy bonito ver cómo ver pelis también estructura tu vida. El siguiente bloque lo he bautizado Paloma Core. Paloma Core. ¿Por qué? Pues porque Jorge de Cascante y Alba Gemora son dos personas que me parecen sumamente interesantes, fascinantes y maravillosas y tienen una editorial que se llama La Paloma Ediciones.
Mirad, la palomita, aquí, no sé si se verá. Entonces, he metido aquí pues varias cosas que entran un poco en el saco. Primero os voy a hablar de estos dos, que son, pues eso, Chica Interior de Frankie Barnett y Teorías ingenuas acerca del mundo de Ana Carrete. Ambos son dos recopilaciones de relatos, de poemas, de dos autoras bastante interesantes y que me han llevado a asomarme a universos, pues yo creo, bastante distintos al mío. Y eso también está muy guay, ¿no? El poder abrir una ventanita hacia realidades que igual tú no vives tanto y maneras de ver o de filtrar la vida, pues pues son refrescantes en cierto modo. Además de que la edición es muy bonita y muy cuquita, la verdad. Me ha gustado mucho que en ambos de los trabajos, imagino que en el resto lo siguen haciendo, hay una pequeña entrevista al final con las autoras, que también pues aporta un plus. Y esa decisión de incluirla dentro del libro también habla mucho de la tarea tan bonita que hacen, porque pues obviamente no buscan una referencia que les vaya a vender 2 millones de copias, que ojalá, sino que buscan traducir y dar voz a proyectos que igual no tienen tantos reflectores, siendo dos autoras, sobre todo Ana Carrete, que vienen mucho del mundo del fanzine. Yo tengo por allí también pendiente de leer el fanzine que le pillé a Alba de Palacio Rosa, otro fanzine que ha traducido del inglés, que no es exactamente suyo. Bueno, dentro de esa exploración de otras vías, al margen de las estructuras editoriales más potentes, pues me gusta mucho este tipo de labores. De hecho, la edición es muy similar. Ha publicado para Blackie Cosita, una novela que en su momento me puso en una situación personal como muy, muy fuerte. Es de las lecturas más curiosas que he hecho este año. Este no es con Paloma, es con Blackie, y es la primera novela que publica Alba Gemora. A mí ella, también pues leyéndola en Substack y tal, es una persona que me fascina, la verdad, me fascina. Tiene un mundo interior increíble y conecto un montón con su manera, ¿no?, de comunicar, me emociona. Y la novela, de primeras, no es que no me gustara, sino que la leí en un momento muy jodido, en el que yo también estaba atravesando una situación personal como muy severa, y la historia la filtré mucho a través de mí, que también es una cosa como muy importante, yo creo, a la hora de leer, o muy interesante, que es que tú publicas algo y sale de ti y de repente está abierto a la interpretación de cualquier persona que tenga el interés de leerte. Entonces, en su momento no lo vi nada luminoso. Es una chica que se ve dando vueltas sobre sí misma y sobre una serie de obsesiones particulares y encerrándose y acumulando una paranoia social un poco tremenda y tal. Y era un momento en el que yo, leyéndolo, pues me fijaba mucho en eso porque yo estaba parecido, ¿no? Entonces yo estaba como, wow. Y fue como muy fuerte leerlo. Y acabó y me quedé medio pochito, un poco como jolín. Y gracias a Dios, hablándolo con mis amigas, sobre todo con mi amiga Amelia, ha crecido mucho con el tiempo la lectura. Ha ido ganando luz en mí, sobre todo ese final que de primeras me quedé un poco como... Y cada vez voy viendo más sentido y, lo que os digo, más luminosidad. Entonces creo que probablemente lo relea, no sé si este año, pero lo releeré prontito. Sobre todo cuando me sienta que ya estoy en otro sitio, definitivamente. Pero de verdad que es una lectura que merece mucho la pena. Porque aunque el fondo a mí me llevara a esos sitios, Alba escribe increíble, o sea, Alba es muy buena. Aunque he de decir que lo que más me ha emocionado de este universo La Paloma ha sido este fanzine que publicaron tanto Jorge como Alba, los editores, en los que pues está a mitad uno, a mitad otro, ¿vale? Y que basándose en su barrio en el que vivieron, hacen una especie como de collage, de pequeñas historias, de fotos suyas de archivo, Si leéis esto, envidiaréis el no haber acumulado hasta la última servilleta del garito en el que desayunaste un día con tu prima, porque es una ventana a la vida tan bonita.
es que me flipó. O sea, este fanzine me emocionó que flipas. Por una parte, Alba, creciendo en la Florida del Hospital de Llobregat. Y yo, mirad, es que es muy bonito, es muy bonito. Son, pues eso, pequeños cuadritos de ocurrencias, de cosas. Y por otro lado, Jorge de Cascante en Chamberí. Y no sé si es por venir como de universos un poco similares, también pues de hogares un poco desestructuradillos. Hay cosas como muy curiosas que comparto, que he leído en este fanzine que decía, joder, si es que soy yo, ¿sabes? Soy yo literal. Y es muy bonito, es muy bonito. De todo lo que llevo dicho hasta ahora, igual la cosa que más recomendaría encarecidamente leer, porque es precioso ver la vida así o poder encapsularla en estos textos así. Es súper guay. Es súper guay y valiente, porque es un texto como muy confesional. Y dentro de todo este mundo que ahora mismo se lleva tanto de estas como pseudo-autoficciones o esta narrativa del yo, algo con tanta guasa y con tanta gracia y tan certero, me parece muy loable. Así que bueno, esto, Chamberí, la Florida. Para más INRI, este año también tuve la suerte de participar en uno de los talleres de escritura creativa que propone Jorge de Cascante. Fue una experiencia divertidísima, me encantó, súper refrescante. Entre las muchas cosas que saqué de ese taller, además de pues, textos que me gustan mucho, maneras de abordarlos, etc., fue una lista de recomendaciones de lecturas muy guay que hace Jorge. Unas un poco más centradas en el mero acto de escribir, más como manuales, ¿no? Y otro, pues, novelas, cuentos, relatos, fanzines, pues, que él recomienda, que le parecen como cosas guays de leer, ¿no? Entonces, el primero de lo que os voy a hablar va a ser Opiniones contundentes de Vladimir Nabokov, que efectivamente da lo que promete. Opiniones contundentes. Igual hacia el final se hace un poco ya redundante, porque es el grosso del libro Vladimir diciendo: sí, los malitos rusos, sí, ahora estoy gordo, antes no estaba tan gordo, como me molan los Estados Unidos de América, escribo con tarjetas y me vuelvo loco con las traducciones de mis libros, ¿no? Es un poco esa dinámica. Obviamente hay cosas muy interesantes, y obviamente leer a una persona con esa cabeza, pues mola. Pero bueno, sí, se me hizo un poco repetitivo. Aún así hay cositas que extraer. Guay, bien, sin más. Y por otro lado, que esto sí que fue un home run increíble, mi primera aventura dentro del género bizarro fue leer La Casa de las Arenas Movedizas de Carlton Melick III. ¿Sabéis este meme de no le dejéis nunca a nadie saber cuál va a ser vuestro próximo movimiento? Este libro es eso. La historia de base, es que os la puedo decir, la sinopsis, pero es que cada vez que da un pequeño giro, aparece una cosa completamente distinta. Tienes a dos niños, que además una de ellas tiene una cornamenta, que viven en una guardería con una nana robot, que van al colegio a través de un portal y que no conocen a sus padres porque no están preparados todavía para que los padres adultos los conozcan. Y ellos dicen, pero ¿y esto? ¿Por qué no conocemos a nuestros padres? Llega un momento que algo se rompe y empiezan a aventurarse en una casa, en una mansión enorme de la que no saben nada y que nunca han conocido porque no han salido de esa guardería. Deciros más creo que sería estúpido, pero es que es tan refrescante leer a alguien tan loco que aprovecha cada punto de giro en la trama para meter lo que se le imagine. Y luego, sobre todo, que me gusta mucho el equilibrio, el malabar genérico, ¿no? Porque puedes partir de una especie de ciencia ficción a un terror, a un tono super naif, de repente maridado con brutalidad gore y un existencialismo extraño. Bueno, es una lectura divertidísima y de verdad, si os aventuráis, tengo entendido que igual es de lo más amable dentro del bizarro. Porque, bueno, yo, de hecho, uno de mis objetivos de este año es leer algo más de este tipo. Me ha encantado. Fue, vamos, de las mejores recomendaciones que me han podido hacer nunca. Divertidísimo, de verdad. Y bueno, el último, este bloque, La Paloma, que en realidad no es de La Paloma, no lo tengo aquí porque lo leí de la biblioteca,
Lo meto porque es de Blackie Books y bueno, pues hemos estado un poco en esta órbita de Blackie. Es La Riada, el primer libro de Blackwater, con el cual pues no pude. No me pareció horrible, pero no entré en esa publicidad de lectura fascicular, pasar por caja cada semana y no sé, como que es que no me pareció para tanto, chico. No, lo terminé sin la curiosidad de ver por dónde iba, porque en realidad no pasó nada en el libro. Y entiendo que no, pero espérate, que en el tercero ya se pone, y es como, claro. Y ojo, es hipócrita igual un poco por mi parte, porque luego me he leído libros de 1800 páginas que también pues van a su ritmo y a su manera, y yo qué sé. Pero aquí no entré, no me picó la curiosidad de seguir, y bueno, probablemente los que veáis esto sí que hayáis leído la saga Blackwater, de verdad, decidme, ¿merece? Siguiente bloque, los latinos. He metido aquí un poco en el saco varios autores latinoamericanos que he leído este año, sin ningún tipo de orden y concierto, sí que algunos igual están más afines a otros y tal, pero bueno, que sin más, por meterlos en un saco temático, yo qué sé. En primer lugar, Sacrificios Humanos, de María Fernanda Ampuero. Pues como la mayoría de recopilaciones de libros de relatos, irregular. Hay algunos que no me interesaron nada, hay otros que me parecieron épicos. No está mal, pero bueno, bien, yo qué sé. Y en la misma línea, Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, de las pocas cosas que me faltaban de leer de ella. Y le he hecho un flaco favor que la he leído backwards. O sea, he leído cosas más tardías en las que creo que estaba más fina. Y este libro es especialmente regular. Hay algún relato que me ha parecido una cosa como... pero tiene algún otro espectacular, como Carne, El aljibe o es de aquí, ¿no? El de Chicos que vuelven. Chicos que vuelven es un relatazo increíble, impresionante y maravilloso. Y bueno, qué decir, hay alguna cosa que no me ha molado, pero ella me cae muy bien, entonces la soporteamos, bancamos a Mariana. Siguiente, Leila Guerriero, Los suicidas del fin del mundo. Una lectura durísima, seca y directa a la boca del estómago. La manera de hacer periodismo que tiene Leila Guerriero es de las mejores que existen en el mundo actual. Creo que poca gente, tampoco es un género en el que me prodigue muchísimo, ¿no? Pero de verdad que poca gente hace un periodismo narrativo como esta tipa. Incluso sus columnas son deliciosas, tengo a medio leer Teoría de la Gravedad. Es una persona inteligentísima. Y a mí una de mis debilidades es ver a alguien muy inteligente hacer un despliegue tremendo de su capacidad y de su cabeza, ¿no? En este caso se acerca a Las Heras, en provincia de Santa Cruz, una zona en la que de repente hubo un repunte de suicidios muy heavy, sobre todo entre gente muy joven. Y Leila se va allí pues para entrevistar a familiares de fallecidos, a trabajadores de esta, pues una comunidad petrolera que fue muy prolífica y a la cual se mudó muchísima gente en el boom del petróleo de la zona, pero que está en plena decadencia. Un territorio hostil, con mucho viento, condiciones climatológicas muy duras, casas invadidas por el polvo y la arena. Una lectura bastante dura de, pues eso, de las condiciones de los márgenes de las grandes ciudades y de las vidas un poco a merced de lo que el gran aparato nuestro de producción quiera, ¿no? Creo que además el tema es lo suficientemente delicado y polémico como para que alguien pueda meter la pezuña muy mal, y Leila lo hace espectacular, o sea, espectacular. Obviamente no es la lectura más fácil y más cómoda, porque no estás más que leyendo a gente que sufre, pero también hay un compromiso muy fuerte con las personas que está entrevistando y que está narrando, y un esfuerzo muy fuerte por ver la luz en ellos y ver la luz que puede existir dentro de pues todas las miserias que han pasado. Una lectura muy interesante. Y otra lectura súper interesante, a la par que cáustica total, Las primas de Aurora Venturini. Tiene una intrahistoria muy chula que la cuenta, de hecho, Mariana Enríquez en el prólogo. Aurora era prácticamente octogenaria cuando se presenta a un concurso de la revista Página 12, que encima creo que era como de nuevas narrativas, y lo ganó ella por el puro estupor que generó en el jurado
entre los cuales formaba parte Mariana. Y sí que ella había publicado antes, pero nunca había llegado como un reconocimiento fuerte, ¿no? Los dejó a todos locos. Los dejó a todos locos. Y normal. Es un libro muy pequeñito, muy fácil de leer. Encima esta edición de Tusquets pone una letra gigante, como si no viéramos. Y está todo escrito en primera persona desde la perspectiva de una chica con patologías. La verdad que nunca ahonda en ello, pero bueno, entraremos en esto. A través de los ojos de una chica con una serie de problemas, cómo ve todo su entorno, que no deja de ser otra galería de mujeres rotas y de hombres aterradores, ¿no? Un texto súper crudo, descarnado, con un sentido del humor acidísimo. Es muy heavy ver cómo va abordando y cómo se va metiendo en unos fregados tremendos desde la perspectiva de esta niña, esta chica, hablando de cosas verdaderamente horribles. De verdad que nos podéis hacer una idea. Y sobre todo me gusta el libro, pues la carambola que esté hablando pues de esta chica, presumiblemente autista, y que no entiende muy bien cómo son los hombres que se relacionan con ella, cómo se aprovechan de ellas, de su hermana que tiene una parálisis cerebral, de su prima que tiene enanismo y se ve abocada a la prostitución, de su otra prima que tiene que acudir a un médico de dudosas capacidades para hacer cosas clandestinamente porque si no las enchironan. Y a pesar de ello, también intenta arrojar cierta luz, pero no sin ser de verdad corrosiva, pero corrosiva. Una prosa agilísima. Yo de verdad que es una de las lecturas que me han dejado más peluquero. O sea, yo estaba leyendo esto y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede escribir así? Esto es muy guay, es muy guay. Es un libro tremendo y me alegro que tuviera la recepción que tuvo porque, joder, es muy valiente decir, venga, escribo esto y lo escribo así. Otro loquito, Roberto Bolaño, El espíritu de la ciencia ficción. Y también la otra novelita, Lumpen, son libros que me apetecía un poco leer por asomarme al Bolaño más contenido, ¿no? Porque no había un término medio, tenías o Los detectives salvajes y 2666 o El espíritu de la ciencia ficción, la novelita Lumpen. Me apetecía un poco asomarme a este formato más comprimido y bueno, es lo que es. Una novela un poco más fundacional, escrita antes en su carrera que, por ejemplo, Los detectives salvajes, y en la cual se ve totalmente todas las coordenadas de lo que iban a ser sus grandes obras, ¿no? Es interesante leerlo un poco antes de estar más con el músculo más hecho. Y la historia está bien, pero sobre todo me encantan los extractos en los que, bueno, son dos amigos, ¿no? Que comparten pisos, son intentos de escritores y se ven ahí envueltos en diversas aventurillas en el DF. Y uno de ellos no sale de su habitación porque está obsesionado con las novelas de ciencia ficción y entre más o menos en cada capítulo se va alternando el otro, con sus aventuras y sus cosas, con cartas que escribe el encerrado a autores, grandes autores reales de ciencia ficción, pues volcando sus neuras. Y esos textos son espectaculares. Espectaculares. Así que bueno, tan solo por leer eso merece la pena. Es que son divertidísimos. Otro que no tengo aquí, nos vamos ahora con el también chileno Benjamín Labatut. Un tipo que me fascinó el año pasado leyendo Maniac. Y bueno, este año me he leído dos. El primero, que es el que no tengo aquí, es La piedra de la locura, de estos cuadernitos anagrama, que no deja de ser un ensayo alrededor de uno de los temas fundamentales en su obra, que es que son, pues eso, los abismos de la razón, cómo te abocan al volverte loco cuanto más conocimiento, ¿no? Albergas en tu cabeza. Cosas que exploraba, pues bueno, el propio texto de Alejandra Pizarnik de La piedra de la locura, también orbita un poco aquí. También habla de un poco de Lovecraft dentro del terror cósmico, que es otra de las principales cosas que habla él, de cómo la peña se vuelve loca cuando accede al conocimiento. Un poco el rollo de, ¿habéis visto Indiana Jones 4, ¿no? Lo que le pasa a la Kate Blanchett. Quiero saberlo todo. ¡Boom! Bueno, pues un poco ahí.
También un poco hilado con historias suyas personales y de hecho me mola mogollón. Lo que más disfruté fue una parte en la que habla de una correspondencia con una lectora que le había escrito como volviéndose loca de que le había plagiado una cosa que llevaba, una idea que ella llevaba explorando mucho tiempo, una paranoia un poco loca y tal, y que me recordó mucho a una movida que descubrí yo después de leer Maniac. Me puse a leer pues, sobre la teoría de números y me puse a investigar pues eso, todos los problemas matemáticos locos que él proponía en su novela, y accedía a la sección de comentarios de un tipo, el vídeo no me acuerdo sobre qué iba, pero había un tipo que puso como 150 comentarios, que eran como un chat para él. En plan, empezaban como inocentemente, ¿cómo puedo hacer para que no se vean los subtítulos? Ah, vale, ya puedo ver los subtítulos. Ay, pero entonces... Y de repente el tío empezó a desarrollar, a contarle que estaba perseguido por la CIA, empezaba a contar que él tenía la teoría definitiva de... ¿cómo le llamaba? Teoría y ley universal del amor, ¿no? Y empezaba como a poner corazones con emojis en ecuaciones. Una cosa loquísima. Y luego te metías en su canal y tenía un par de vídeos subidos de haciendo una especie como de house tour de una pura chabola espectacularmente llena de mierda. Y como ese extracto del cual quiero escribir un texto porque me parece fascinante, pues luego leí a Benjamín Labatut en esto, que encima precisamente es el autor por el cual me asomé a ese pozo, pues una cosa similar, ¿no? Y me moló mucho este tipo de rimas, pues son muy divertidas. Y el que sí que tengo también de Benjamín es Un verdor terrible, que de la misma manera que Maniac se centraba bastante en la figura de John von Neumann, aquí se centra en pues distintas historias más pequeñitas, formatos más cortitos, pero también pues eso, avances de la ciencia en el siglo XX y cómo pueden ser horribles o agujeros dentro de la lógica pues que hacen volverte loco. ¿Qué historias narra? Pues bueno, tenemos Prusia Azul, en la que se habla de cómo el descubrimiento de nuevos pigmentos acaba desarrollando avances en armas químicas que se emplean en la Primera Guerra Mundial y en cómo afectaron a sus impulsores. En otro habla de la singularidad de Schwarzschild, de cómo enfermo, postrado en cama en la Primera Guerra Mundial, empieza a descubrir, a resolver las primeras ecuaciones de relatividad de Einstein y empieza a bosquejar lo que es el concepto de agujero negro. En otro habla de Mochizuki y de su legado enfermizo esquizofrénico dentro de su trabajo sobre la teoría de números. Y otro que rima mucho con Maniac, hablando pues, de cómo el surgimiento de la mecánica cuántica y su estudio hace temblar todos los cimientos de la física, como se la entendía hasta el momento. Pues ahí se centra un poquito en la figura de Heisenberg, de Dirac y tal. El tipo tiene una manera muy, muy sexy. De hecho, es uno de los principales adjetivos que le pongo yo a Benjamín Labatut siempre que hablo de él, que es sexy. Es sexy. El cómo habla de pura ciencia de una manera hiper sugerente. A mí es que de verdad no he leído nada suyo que no me haya gustado. Y para cerrar con los latinoamericanos tenemos a Ariana Harwicks con Matate Amor, que bueno, también fue una lectura complicadilla, loco, joder. La leí un poco al hilo de que la última película de Lynn Ramsey con Robert Pattinson y con Jennifer Lawrence adaptaba este texto, también producido por Martin Scorsese. Solo había gente que me interesara ahí, metida. Y dije, bueno, me leeré el libro antes de la película. El libro es muy cortito. De hecho, Anagrama luego lo tiene reeditado en un libro que recopila 3 novelitas pequeñas. Es un ejercicio heavy. También escrito desde la primera persona. Es asomarse a la neurosis y a la depresión postparto de una mujer. Pero es que no solo es eso, ¿no? Es el hablar de los mecanismos sociales y las relaciones interpersonales desde una persona que está instalada mentalmente en un punto, en un plano salvaje. Salvaje. No es agradable, a mí se me hizo un poco cuesta arriba leerlo. Creo que la peli consigue entender muy bien lo que es el libro, pero bueno, creo que no es para todo el mundo este libro, la verdad. No se lo recomendaría a todo el mundo. Siguiente bloque, vamos rápido con Los viejitos. Leí una antología de poemas de Ezra Pound, que bueno, pues tiene esa cosa también que me suele gustar de cómo el genio llega a trastocar a la gente para convertirlas en unos fascistas hijos de puta, pero
Es que este tipo era muy listo. Era muy listo. Luego se le fue la pinza ahí en Italia, pero es que es una pasada, la cabeza de esta persona. Me parece increíble, ¿no? Y Frankenstein, que estuvo bien. Creo que no comparto la locura que hay con este libro. Creo que tiene un valor obvio y evidente dentro de las letras modernas y que unas lecturas o una crítica un poco más progresista de segunda mitad del siglo XX obviamente tiene que tenerlo como algo pivotal dentro del canon, por lo que es Mary Shelley, por lo que supone el texto. Además he leído la versión esta versión de cátedra es muy respetuosa con el texto original del 18, añade a modo de pie de página que fueron aportaciones de Percy Shelley, que aportaciones fueron de reediciones posteriores y tal. Muy interesante, muy interesante. La primera gran historia, ¿no?, que tenemos de ciencia ficción moderna y tal. Pero bueno, sí que se me empalagaba un poco 2 páginas enteras de puro amor fraternal, exacerbado, casi homoerótico, en el que todo el mundo era como se deshace en 200 elogios y palabras rimbombantes y tal, que llegaba un poco a hacerse cuesta arriba, sobre todo porque me interesaba mucho ir al meollo del tema. Me gusta mucho cuando se pone en boca palabras del monstruo, también asomarte a un Frankenstein mucho más interesante que el que se instaló en el canon occidental con las películas de la Universal, y ver a alguien que verdaderamente tiene una capacidad verbal, ¿no?, de comunicar todas esas preguntas que le suscita, pues hablando un poco como Javín, le suscita el recibir el conocimiento, ¿no? Y cómo esa autoconsciencia de repente le lleva a sufrir. Es interesante, obviamente no vengo aquí a descubrirle nada a nadie. Pero bueno, pues eso, pues Frankenstein, bien. Penúltimo bloque, la ciencia ficción, la paciencia de Shizuka. La ciencia ficción, la paciencia de Shizuka. Vamos a ver qué hemos leído por aquí. En primer lugar, cita con Rama. Date, it's a date. Arthur C. Clarke, probablemente el mejor escritor de ciencia ficción de la historia. No lo sé, chico. Obviamente hay otros que igual dibujan mejores personajes o tal. A mí, esencialmente, de esta ciencia ficción dura, lo que me interesa es que me lleven a sitios guapos. Y cita con Rama es espectacular. Luego tuvimos también un poco la neurosis colectiva que nos dio con el surgimiento hacia finales de año de Tres y Atlas, pero no cayó esa breva. Aquí la humanidad manda una nave a intentar acercarse a un objeto cilíndrico interestelar que ha entrado en nuestro sistema para estudiarlo. Y bueno, lo que se encuentran ahí es espectacular. Tengo unas ganas tremendas de leerme el 2, incluso el 3 y el 4, y no sé cuántos hay de tan Rama 2, el Jardín de Rama y no sé. Bueno, sin más, quiero leerlos más. Es espectacular. Me lo pasé genial, está súper bien escrito. Arturo, molas. Molas tanto que uno de mis deberes de este año era leerme 2001, Una Odisea en el espacio, pero porque tengo unas ganas terribles de leerme los 3 siguientes, que no han caído este año, en el 25, que eran en el 26, pero qué pasada. O sea, me gusta mucho el diálogo de perspicacia, ¿no?, entre Arturito y Stanley Kubrick, porque los dos pillan un material de base que es súper fresco y súper rico, y cada uno lo lleva a un extremo de sus capacidades de maneras muy distintas. El último tercio de este libro me dejó loco. Loco. Es brutal. Y bueno, toda la llegada hasta ese punto, el primer tramo, los 2 primeros segmentos de la película, claro, yo había visto la película antes que leerme el libro. Los 2 primeros segmentos aquí es que son mucho más ricos, menos sugerentes. Stanley Kubrick, también por su manera de hacer cine y también por limitaciones evidentes técnicas, obviamente juega con otro tipo de sugerencia. Pero aquí, por ejemplo, exploras cosas que en la película no inciden tanto y mola. Y también mola que la película vaya más ambigua, y eso también está muy guay.
Y luego, sobre todo, lo que os digo, el último tercio aquí es espectacular y obviamente impracticable con la técnica de 1967-68. Entonces también mola cómo el otro lo resuelve de otra manera, como súper friki. Y de verdad, o sea, son dos obras que se pueden... Muchas veces ves la película y dices, ¿para qué me leo el libro? Tal. Aquí es que es espectacular, porque son las dos impresionantes. ¿Qué decir? Disfruté muchísimo y obviamente va a caer los dos siguientes seguro. Otro libro con el que me lo pasé muy bien y que también llega adaptación cinematográfica este año en primavera, de Andy Weir, el director, o sea, el escritor de El Marciano, que también estaba muy bien el libro y la peli. Tenemos Proyecto Hail Mary. La peli además la van a dirigir Philip Lord y Chris Miller, que son dos tipos que me caen muy bien. No voy a engañar a nadie. No es el mejor escritor del mundo este tipo. Y está un poco desequilibrado el cómo se explora la ciencia ficción dura con el tratamiento de personajes. Está un poco, según qué diálogos, según qué cosas están escritas, un poco wattpatero, ¿no? Pero la historia en sí es muy tierna. Se empieza a identificar que el Sol está perdiendo fuerza y se estudian diversos sistemas solares alrededor y también están perdiendo fuerzas, todos salvo uno. Y se manda a un tipo, a un working class hero que se ve envuelto en una historia bigger than life, lo mandan a ver qué demonios está pasando y por qué esa estrella, concretamente, no está perdiendo fuerza. Es un poco, pues como en El Marciano, un poco experimentos de batalla, ¿no? El tipo sin mucho conocimiento porque está medio amnésico, sin muchas herramientas porque tiene ahí un laboratorio un poco batallero y tal, intentando pues hacer experimentos y tal y descubrir qué narices está pasando, con la sorprendente ayuda de un personaje que aparece y que, bueno, aunque en el tráiler sí que se ve un poco más, no quiero revelar mucho porque la dinámica que se establece entre estos dos es muy tierna, es muy maja y me gusta mucho. Es largo, no sé, que son unas 500, 600 páginas que se me pasaron volando. Fue una lectura muy disfrutable, la verdad. A mí me moló. ¿Cómo me moló? No tanto. El problema de los tres cuerpos. También lo leí porque quería leer el resto. Tengo muy recomendado, sobre todo El Bosque Oscuro, que es la segunda parte. Me apetece mucho leerlo. Me han dicho por muchos lados que me va a encantar. Y al libro este le hace un flaco favor la serie de Netflix que ya había visto. Que no es que sea la mejor serie del mundo, pero depura muchas cosas que aquí en el libro no he conseguido tragar, porque está muy mal escrito. No sé si es problema de la traducción del chino al castellano, no sé, pero es un desastre a nivel narrativo, sobre todo pues tiene unos cambios súper caprichosos del punto de vista. Es un poco estomagante, los diálogos son a ratos ridículos. Y la historia de ciencia ficción es chulísima, tío, es súper guay, es muy guay lo que plantea. Por eso me seguiré leyendo por lo menos el segundo, pero me costó terminarlo, ¿eh? Estuve desde la mitad queriendo que terminara, sobre todo pues porque no me sentía digno. También la serie cambia muchas nacionalidades de personajes, porque aquí es eminentemente todo en China, y en la serie es un poquito más internacional, aunque cuente con actores chinos, y sobre todo hace una cosa muy interesante, y es que algunos personajes los aglutina, otros los desdobla, y genera un poco más de fluidez narrativa y un poco de interés. Esencialmente va de que empiezan a investigar en la Tierra las muertes de varios científicos en extrañas circunstancias, mientras también una serie de gente está empezando a poder jugar a un videojuego de realidad virtual que se llama El problema de los tres cuerpos, que evidentemente versa sobre el problema de los tres cuerpos, uno de los principales problemas de la física en toda su historia, irresoluble de momento, y de cómo es imposible predecir las órbitas y los comportamientos de una serie de cuerpos dentro de un sistema inestable de diversas estrellas. Muy guapo, pero muy poco fino. A ver qué tal el siguiente, lo veremos el año que viene. Y el último de ciencia ficción, me leí el cómic del Eternauta en una edición gigantota muy guay que le tengo que devolver todavía a mi amigo Emiliano, porque también quería verlo antes de la serie, quería leerme el cómic original y bueno, la verdad es que está muy guay, está muy guay. Es hijo de su tiempo y es un poco naif a ratos. El cómic ya tiene muchos años.
Y es lo que más me flipó. Es una historia de ciencia ficción bizarrísima que acaba derivando en cosas como muy de horror cósmico. Y es un cómic escrito en Argentina hace 50 años. O sea, súper guay. Trágica la historia de Héctor Germán Oesterheld, el guionista. Él y su familia sufrieron la represión de la dictadura en Argentina y cuenta dentro de los desaparecidos de la dictadura. Y bueno, un cómic súper audaz, la verdad. Me gustó mucho. Y la serie también está muy bien. Entonces, pues bueno, bancamos. Y llegamos al último bloque. El viejo Stephen King. Estoy en una cruzada personal de poseer y leer toda su obra. No es que me parezca el mejor escritor del mundo, a ratos es un poco repetitivo, entiendo que pues aprovecha el filón comercial y saca libros como churros y no, vamos, y tiene una incontinencia verbal tremenda que la mayoría no bajan de las 500 páginas, pero bueno, el tipo me cae muy bien. Y ya habéis visto que los que me caen bien, pues les banco. Este año he leído 5, aquí tengo 4, uno no lo tengo mientras escribo, que es el primero que voy a hablar, que es un tratado fundacional en cualquier escuela de escritura creativa y tal. Y el texto pues es muy guay, el texto alterna desde pues sus métodos de trabajo y sus maneras de hacer cosas y tal, con eso, pues un poco de radiografía personal, de hablar de sus propios fantasmas, de sus adicciones, de cuando casi se muere en el accidente y tal, pues sabéis, ¿no? Y bueno, está bien, está muy bien. A mí me gustó leerlo, pues porque cayéndome simpático, pues es pasar tiempo con una persona que te cae bien, pues ya está. Siguientes. Vamos a hablar en pack de La larga marcha y El fugitivo. Ambas novelas han tenido adaptación cinematográfica este año y ya no solo las une eso, sino que temáticamente son muy parecidas porque forman parte de los Bachman Books, los libros que Stephen King publicó bajo un seudónimo hasta que le pillaron. Eran una serie de novelas en las que exploraba de manera un poco más oscura según qué ideas, ¿no? Y además no tanto desde lo sobrenatural. La primera de ellas está retirada de la venta, cuesta en segunda mano cuesta pues desde 70 a 150 pavos, depende de la persona que sepa lo que tiene entre manos, pero la dejaron de editar porque está escrito desde la perspectiva de un chico que se china mogollón con su clase y su profesor y los tiene de rehenes en su casa, en clase y bueno, pues un mass shooter, ¿no? Con el auge de estas situaciones en los últimos, 30, 40 años, Stephen King lo decidió retirar, no porque la ficción fuera especialmente ofensiva, más creo como un movimiento político de mira, yo retiro esto, hagamos algo con el tema de las armas, pero bueno, ese no es el caso, ese no es el libro del que quiero hablar. Hablo de los dos siguientes que publicó con el nombre de Bachman, que son La larga marcha y El fugitivo, que son como dos libros que pueden entenderse dentro de un mismo universo. Unos Estados Unidos modernos, en una especie como de retrofuturo en el que las corporaciones han ganado. Lecturas que después de tanta narrativa distópica en los últimos años, o autores que llevan haciéndolas desde hace muchos más, de una manera como más magistral, podrían parecer un poco tontas, pero es que cada vez vamos abocados a cosas más heavies. La larga marcha pilla a 100 chavales que se presentan voluntarios y en una especie como de muestra de sacrificio por la patria. Los participan en un concurso que consiste en ponerse a andar y hasta que solo quede uno. Si paras, te matan. Si te intentas ir, te matan. Si bajas de X ritmo, te matan. No sé, ahora para tapar todas las cosas que van saliendo de los Epstein Files, Trump decidió anunciar una especie de juegos del hambre con un chico y una chica representantes de cada estado. De verdad, vamos abocados cada vez más a este tipo de cosas. Y El fugitivo parecido, en un mundo en el que es imposible tener medicinas para poder pagar el tratamiento de su hija que tiene problemas respiratorios porque vive en una ciudad absurdamente contaminada. Lo único que consigue es participar en un reality en el cual todo el país le persigue y si sobrevive un mes gana pila de pasta. Estamos a un paso de que MrBeast haga algo parecido. Entonces, las lecturas divertidas, interesantes,
del Fugitivo ya hubo una adaptación de Schwarzenegger que se pasaba por el forro del libro, pero bueno, era muy lúdico festiva. Y las pelis, la del Fugitivo, la de este año no la he visto, la de La Larga Marcha sí, están bien. Y los libros, pues bueno, pues por donde pasa, mojan. Están bien, están bien. Este que no me encantó tanto fue La Niebla. Creo que es paradójico que la propia película de Frank Darabont sea infinitamente mejor que el libro. Además de que cambie el final tremendamente, el peor final de la historia del cine. Qué horror, qué dolor. Son 3 novelitas pequeñas. La primera es La Niebla, la segunda es El Mono, la tercera El Atajo de la señora Todd, que no me gustó nada. El Mono también me dio pereza, igual que la película. No soy yo muy de los Woodpeckers, no puedo. Tengo pendiente de ver Keeper, la peli no me moló, el relato tampoco mucho. La Niebla, el relato pues está muy bien, pero claro, es que la peli son palabras mayores. Así que nada, un poco pues por completismo, pa'lante. Y el gran turmalet que me he metido entre pecho y espalda este año ha sido Apocalipsis. Es espectacular, me gustó mogollón. Algo difícil de decir de un libro tan largo, porque hay muchos puntos en los que se te puede ir a tomar por saco todo, o que pierdas el interés, ¿no? Entonces tenemos 2 bloques muy bien diferenciados. El primero es un relato tremendo, casi premonitorio del COVID, ¿no? De una gran enfermedad que se propaga por el mundo entero, que deja a todo el mundo reventado. Y lo siguiente viene en cómo gente que es capaz de sobrevivir a este tipo de enfermedad, arma biológica, no sabemos, qué hacen ellos una vez se consiguen más o menos reagrupar y cómo luchan 2 principales fuerzas del bien y del mal. Una señora que intenta aglutinar a todos, una señora mayor ciega, y Randall Flagg, que es como el malo malisísimo de otros de los libros de Stephen King, y bueno, es una de las partes principales dentro de lo que viene siendo el entramado de todo su universo interconectado, la Torre Oscura y todas estas cosas. Me gusta más la primera que la segunda porque creo que está más fina escrita, pero bueno, toda la historia de esa post-sociedad tal mola mogollón. Hablaba con un amigo que nos gusta mucho estas narrativas de cuando hay tabla rasa en el mundo y se empiezan a crear nuevas sociedades y tal. Es un tropo muy interesante. Y el mejor piropo que le puedo echar es que siento que el final es apresurado, que pasé 1300 páginas y las 200 últimas parece que mete quinta, sexta, séptima y resuelve cosas un poco rápido, con algún que otro Deus Ex Machina, y que me habría gustado pasar más tiempo dentro de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, muy contento, me gustó mucho, lo disfruté, fue una de mis principales aventuras de verano y nada, muy guay. Ay, espera, que sobre la bocina me leí, y lo tengo de la biblioteca, La asistenta de Freida McFadden, madre del amor hermoso, Virgen Santísima, del Santo Sepulcro y del Pino Puente de todos mis amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al género negro? Obviamente es un género que no es el más elevado del mundo. Entendiendo el género negro más bestseller como pues la novela negra de la temporada, ha vendido mogollón, tal, no sé qué, aventurilla, un misterio, un asesinato, no sé qué, bla, bla, bla. No podemos poner el listón tan bajo, loco, o sea, y tampoco soy yo quien para decirle pues nada a nadie de ciertas superioridades y cosas, no me entendáis mal, pero es un libro que está muy mal escrito, loco, es una cosa dispersa, es una escritura de TikTok y bueno, el final es una carambola, o sea, ¿qué cojones? Pasamos de un misterio doméstico a que los Vengadores, es que no sé de verdad, o sea, a ver qué tal la peli. Lo leí queriendo hacer una especie de vídeo, ¿no? De inmersión en la experiencia de la asistenta. La gente está yendo al cine a verla mucho, está gustando, el libro también tengo entendido que gustó. No sé, o sea, obviamente se lee rapidísimo y no hace daño a nadie, pero coleguita. Y nada, para ir cerrando con que estoy ahora, pues ahora mismo estoy leyendo El periodista deportivo de Richard Ford, que me encanta. O sea, son 2 cosas que me encantan, ¿no? El periodismo deportivo y Richard Ford, entonces pues ya está. Tengo también a medio leer Los Sorrentinos porque me lo estaba leyendo, pero se lo llevó mi señora de viaje.
Y también estoy con Crónicas Balcánicas de Axel Torres, pues hablando un poco del fútbol dentro de la región, pues eso, de Albania, de Kosovo y tal. Y deberes para este año, pues obviamente seguir con Stephen King. Yo creo que el apocalipsis de este año va a ser It, que ya lo leí en su momento, pero lo abandoné a las 600 páginas porque me agoté un poco, pero bueno, este año perseveraremos. También quiero hacer mis deberes de San Jorge. Mi señora y yo nos comprometimos a que no nos podíamos regalar nada en San Jorge en el día del libro si no nos leíamos antes las novelas que nos regalamos en el día del libro del 25, que nos regalamos mutuamente Mártir y La Llamada. Entonces van a caer en este primer tramo del año seguro. También quiero, de cara al estreno de Cumbres Borrascosas, releerlo en inglés. Wuthering Heights. También me trajeron Los Reyes Butcher's Crossing de John Williams, el autor de Stoner, que es como probablemente uno de mis libros favoritérrimos. Y es un western nevado. ¿Para qué quiero más? Y bueno, ¿qué más? Obviamente seguir con Marcianitos, pues si leí Ramar, leí El problema de los tres cuerpos, tal, 2001, pues quiero leer sus secuelas. Quiero leer Kitchen Confidential también, que lo tiene mi chica en inglés, y pues quiero leer el libro de Anthony Bourdain porque lo adoro. También este año voy a meterle a Faulkner y a McCarthy, me apetece mucho leer estos señores americanos severos, me apetece mogollón. Vilamatas, que tengo un par pendiente del año pasado que al final no me puse, porque es un tipo que me gusta mucho, pero siempre son lecturas que me hacen asomarme mucho y meterme mucho, investigar mucho y generarme listas de lectura más grandes. Entonces, bueno, por partes. Y otros libros gordos que quiero atacar este año, quiero leer Los Destrozos, que se los leyó mi novia el verano pasado, no, el anterior, y le encantó, y pues Bret Easton Ellis me interesa mucho. Me voy a leer El Señor de los Anillos, ya está, fuck it, me apetece. La Odisea, la edición de Blacky Books, que la intento leer todos los años y siempre me acabo diluyendo, no por nada, pero pues que, pues eso, pues attention span, yo qué sé, pues se me va. Y Lonesome Dove. Lonesome Dove es el año en el que yo me leo un western así de gordo. Nada, este ha sido el vídeo, es de las cosas más largas que he grabado nunca. Me apetecía un montón empezar con YouTube y nos seguiremos viendo con el siguiente repaso, que probablemente sea las decepciones de 2025 cinematográficas. Nada, dadle a like, por favor, y suscribíos, que esto está arrancando. Y nada, que muchas gracias por estar aquí y haber aguantado la chapita lectora. Un besito, chao.